Bueno, un podcast más de aguas abiertas. Manu, ¿cómo vamos? Excelente, excelente, Juan. Muy contento de estar aquí nuevamente acompañándote. Y bueno, me manifestaste en una llamada, me dijo, parce, tenemos 1000 preguntas, huevón, y hay que solucionarlas. Y bueno, por eso volvimos acá, porque es un tema que nos apasiona, es un tema demasiado interesante y queremos que la gente aprenda y pueda soñar y pueda saber que sí se puede lograr hacer sus inversiones inmobiliarias. Es que quedaron cosas en punta. No, es que esto es un mundo que no tiene fin. Es un mundo que usted lo coge y fue pucha y es hable y corte y corte y corte y siga cortando, pues, pero no tiene fin. Entonces, estoy abierto a que me preguntes todo lo que la gente está interesada en saber. Y bueno, vamos, yo creo que paso a paso dándole solución a tantas inquietudes. Hubo una persona que nos escribió y nos dijo, quedó en punta el tema de la gentrificación. Lo mencionamos en el capítulo pasado. Hablamos un poquito de que es un fenómeno que está pasando en Medellín. Tenemos en común en eso con Nueva York. De hecho, hace poco estaba leyendo una prohibición expresa del estado de Nueva York al Airbnb. O sea, no funciona la aplicación y creo que eso está en un caos impresionante. Más allá pues del fentanilo y de todo lo que está pasando en la USA, que es otro cuento. Es otro cuento, pero coincidimos con ellos en el tema de la gentrificación, de todos esos procesos que está generando el turismo y la inversión extranjera. Creo que también pasó en California, sí. y ahí Singapur también no fue... no fue ajeno a esto, sí. a esa problemática. Hablemos un poquito cómo afecta esa gentrificación. Primero, ¿qué es? Sí. Y cómo afecta esa gentrificación a toda la industria de propiedad inmobiliaria. Bueno, mira, la gentrificación es un fenómeno que está sucediendo no solo en Medellín y Colombia, sino a nivel mundial, donde las personas no quieren estar ya viviendo en un solo punto, ¿ya? Este tema de los millennials, que son la nueva generación que viene hoy en día, quiere estar viviendo en todas partes del mundo. O sea, yo no quiero vivir solamente en Medellín, yo quiero estar en Nueva York, en Singapur, en Australia, en fin. Entonces, ¿qué pasa? Quieren estar dentro de la ciudad, ¿cierto? En unas partes donde se mueva el comercio, donde se muevan las discotecas, buenos restaurantes, en fin, pero que a su vez puedan desarrollar su actividad, ¿cierto? Que después de la pandemia la gran mayoría de las empresas te permiten trabajar de manera virtual, entonces lo puedes desarrollar en cualquier parte del mundo, ¿ya? Entonces, con este fenómeno que ha pasado especialmente en Medellín, el tema del Airbnb es un tema que se ha potencializado sobremanera en los proyectos inmobiliarios, ¿cierto? Y ha afectado mucho el mercado de vivienda tradicional. ¿Por qué? Porque mucha gente busca que sus inmuebles los puedan alquilar en rentas cortas, ¿cierto? Entonces viene el problema. Un edificio tradicional, cogen un apartamento, lo quieren alquilar por Airbnb, pero tenemos un montón de vecinos que viven adentro y nos van a decir, stop, que ustedes no pueden funcionar acá. Porque la ley nos permite mínimamente 30 días de alquiler en un inmueble tradicional, ¿cierto? Pero ya cuando vamos a utilizar rentas cortas, que es por días, se ya denominan rentas de turismo. Entonces tenemos que tener, por ejemplo, una autorización en un reglamento de propiedad horizontal, que es lo que nos va a dirigir la convivencia dentro de esos edificios que nos permitan hacer esa actividad. ¿Y qué pasa entonces con el tema de la estancia corta? Que yo como propietario de un inmueble preferiría rentarlo en Airbnb. Claro, por los costos, o sea, porque va a ganar mucho más dinero que en una renta tradicional. Claro, entonces yo en un arriendo de 2 millones de pesos de un inmueble mío lo puedo tranquilamente doblar o en una estancia corta o triplicar. Entonces eso genera que los valores del canon de arrendamiento al interior de la ciudad para las personas como vos y como yo
que vivimos acá, se dispara. Es más, ya no hay oferta en el mercado, y cuando no hay oferta... Y eso es lo que ha pasado en este momento. O sea, todos esos inmuebles que valían 2, 3, 4 millones de pesos pegaron un brinco a 6, 7, 8 millones de pesos. Entonces la gente está muy agobiada, muy aturdida, porque mucha gente que estaba pagando barato les pidieron el apartamento para arrendarlos más caro. Entonces la gente está en esa búsqueda constante y ya no los da el bolsillo, ¿cierto? Otro problema que tiene ese tema de la gentrificación es el tema que ha jalado el precio del metro cuadrado, ¿cierto? Va de la mano con la inflación que estamos viviendo, pues que eso es a nivel mundial, ¿cierto? Entonces suben los costos de construcción, suben los costos de mano de obra, en fin, pero a su vez ese tema de que lleguen tanto extranjero que quiera estar aquí, rentando y comprando, hace que el precio del metro cuadrado suba. Entonces, sube el precio de los cánones de arrendamiento, sube el precio del metro cuadrado y al local se le hace más difícil tanto pagar un arriendo como comprar. ¿Por qué? Por todos estos jalonamientos financieros de metro cuadrado que ha sufrido la ciudad. ¿Ya? Entonces eso genera unos desplazamientos a los municipios cercanos, inicialmente que pertenecen al área metropolitana, y empieza a generar el mismo fenómeno ahí como por rebote en los otros municipios. Empieza también obviamente la gente a desplazarse, entonces obviamente el tema del desplazamiento, transporte público, empieza a afectar todo el movimiento de la ciudad. Sí, y ese metro y ese valor de metro cuadrado, ¿crees que baje o eso después de que sube? Para mí eso no va a tener tendencia a la baja, ¿ya? Primero porque en las grandes ciudades se están acabando los lotes para construir, ¿ya? Entonces, hay unas cuentas o proyecciones, mejor, hablemos lo mejor de proyecciones, que de aquí al 2023 al 2030 en Colombia se van a crear 3.1 millones de nuevas familias, ¿ya? Eso es mucha gente, o sea, nuevas parejas que se van a unir y van a tener un hijo, 2, ¿cierto? Entonces, tema 1. Tema 2, desde ese 2023 a 2030, el año que mejor va a presentar número de viviendas a la venta van a ser solo de 275.000 viviendas. Imagínate el déficit tan alto que hay. Estamos hablando que no llegamos ni a un 10% de que de ese 3.1 millones de familias nuevas que van a poder adquirir una vivienda. Okay. Entonces, ¿por qué te digo esas cifras? Porque mira que ante más pocas viviendas el metro cuadrado va a seguir. Claro, y la valorización, una vez esté la unidad residencial, va a seguir subiendo, ¿cierto? Va a ser que mira que hoy estamos hablando, como te lo dije en el podcast anterior, que el metro cuadrado hoy en el poblado, estamos hablando de 11 millones de pesos el metro en vivienda tradicional. Y estamos hablando en proyectos, por ejemplo, Airbnb, de 21 millones de pesos el metro cuadrado. Vendieron un proyecto al lado del Tesoro. Claro que esos proyectos, cuando uno digamos que los coincide, ¿cierto? Deben ir con destinación a turismo desde el momento en que se saca la licencia de construcción. Los grandes sí. Y esos son los que no tienen problemas porque tienen sus permisos desde que se generan y desde que salen a ventas, ya se sabe que van a ser para eso. Con la destinación específica al turismo. Exacto. Entonces el inversionista va a ir a la fija, ¿cierto? No como el que hace el cambio de su vivienda tradicional o de su inmueble que tiene y lo hace abruptamente. No, es que yo lo quiero tener por Airbnb, y lo mete y lo amuebla y lo pone ahí a rentar, porque ya vendrán los problemas que te dije antes. Que son los problemas frente a la administración y los copropietarios. Sí, total. Ese es el principal problema que van a tener, porque sabemos que el extranjero la mayoría de las veces viene aquí, aparte de que digamos que un porcentaje viene a trabajar y a disfrutar, hay otro que viene netamente a disfrutar por el precio del cambio de la moneda, ¿cierto? Tenemos un peso devaluado, entonces ellos vienen en este momento a disfrutar 4 veces más lo que nosotros podemos disfrutar con un peso. Entonces para ellos es demasiado atractivo, ¿cierto?
Ahora bien, frente a la materia inmobiliaria, tiene pros y tiene contras, como lo estamos hablando, pero frente a la materia comercial, la ciudad en este momento se está sosteniendo en gran parte de su comercio por el tema de los extranjeros. Restaurantes, centros comerciales, gente que trabaja en Uber, taxis, etcétera, se están sosteniendo y hasta nosotros mismos. El tema inmobiliario ha tenido un cambio, un giro bastante grande porque estamos atendiendo muchísimos extranjeros que quieren estar acá. Y ahí surge el primer negocio que surge. En Colombia casi no aplica porque no teníamos estos fenómenos de gentrificación, pero en Nueva York, en Estados Unidos en general, hay un modelo de negocio que es subvencionado por el Estado, donde vos como constructor haces un edificio, no podés enajenar esos bienes y solo van destinados a la vivienda de estancia larga o vivienda residencial. Y ellos te dan el crédito para que, o no es subsidio porque no es regalado, es el crédito y te tenés que quedar amarrado a ese crédito y no vender, pero ¿para qué? Para que la gente pueda estar ahí en esa estancia tranquilo. Entonces, ojo, viene un negocio en Colombia en general, en Medellín sobre todo por los procesos de gentrificación que está pasando, y es que en algún momento el gobierno, bien sea gobierno nacional o alcaldía, local, va a tener que generar esta nueva industria de usted quiere construir, va a construir apartamentos solo para residencia. Para locales. Para locales, no los va a poder enajenar, ¿cierto? Y yo le voy a ayudar o con tasas o con exenciones de obligaciones urbanísticas o X subvención. Que en parte eso es lo que pasa cuando generan un subsidio, que ahorita lo vamos a hablar más adelante, de las viviendas de interés social, ¿cierto? El Estado te proporciona un subsidio y te pone como condición que no puedes enajenar ese bien durante 2 años, ¿cierto? ¿Para qué? Para buscar que eso no se vuelva un negocio. Entonces, habrá que haber una transformación de esa norma que aplica para un apartamento ya para el edificio completo. Para el edificio completo. Inclusive, detrás de la construcción del edificio vienen un poco de negocios, porque es que entonces, listo, yo como constructor lo construyo, pero habrá otra empresa que es la que me administra todos esos cánones. Entonces ya figuras como el conserje, como todo ese tipo de negocios empiezan a ser fundamentales y son generados por la gentrificación. Yo siento que en Medellín estamos quedados en responder a esa... Sí, es que apenas es un fenómeno que nos viene arrastrando apenas hace 2 años, ¿sí me entendés? Y que viene con... O sea, es una bola de nieve sí, que viene, no va a cesar. No va a cesar y viene demasiado fuerte porque todos los días llegan más extranjeros, se enamoran de la ciudad. Medellín y el área metropolitana, por su clima, por su gente, por su gastronomía, es una ciudad que enamora a todos los extranjeros que vienen aquí. Hay cifras en este momento que vamos por encima de ciudades como Cartagena, como Santa Marta. La gente prefiere venir a Medellín y a sus municipios más cercanos en Oriente, Guatapé, Río Negro, San Antonio de Pereira, en fin, a estar acá que en el mismo mar. Prefieren venir acá primero. O sea, su primer destino vienen a Medellín antes de irse a conocer el mar de Colombia. Entonces, es un tema que enamora. Pues como anécdota te cuento. Hace poco tuve un cliente que era su primera vez en Medellín y en 2 días compró propiedad aquí. Enamorado, fascinado con la ciudad. Y eso pasó hace 6 meses. Y hace poco vino la segunda vez y compró su segundo inmueble. Es que, Manu, obviamente, y estás como muy bien informado porque realmente las últimas cifras de migración dieron que efectivamente somos la segunda después de Bogotá, pues porque Bogotá obviamente recibe sobre todo viajes de negocios, no de turismo, casi no. Pero obviamente le ganamos al mar y eso, parce, eso tiene un indicativo... Demasiado alto. Obvio, un tema súper fuerte. Entonces,
En ese hilo, ¿cómo es negociar con ese turismo? O sea, ¿cómo llega ese turismo a comprar propiedades? ¿Dónde las está comprando? ¿Cuáles son, como de alguna forma, las solicitudes de ese extranjero que llega a Medellín buscando una propiedad? La verdad, ellos vienen buscando propiedades de alto valor en la ciudad, ¿cierto? ¿Dónde les gusta estar? Les gusta estar en la parte del poblado, en general. Obviamente hay muchos que les gusta estar frente a la zona céntrica, lo que hablamos, lo que es Provenza y Parque Lleras, ¿cierto? Pero en general, en todo el poblado les interesa mucho estar. Vienen buscando propiedades de alto nivel. ¿Por qué? Porque mientras que vos, por ejemplo, en una ciudad como Nueva York, querés tener un apartamento de 100 metros en el centro de Nueva York, te puede costar $1.000.000. Aquí tenés un apartamento de un alto nivel, ¿cierto? Por $300 o $400.000. Entonces es casi 3 veces menos lo que ellos pueden conseguir allá con su valor de metro cuadrado. Entonces son enamorados de esta zona, buscan propiedades de alto nivel, ¿cierto? Por lo regular de entre 800 millones para arriba, ¿ya? Y buscan propiedades para ellos quedarse aquí 2, 3 meses, 6 meses y estar itinerantes en un lado y otro. ¿Qué ha pasado con ese tema? Que pues como no van a estar el resto del tiempo, pues quieren alquilar estancia el resto, corta. Ustedes quieren aplicar la estancia corta y eso es lo que ha venido afectando mucho el tema de las propiedades tradicionales, pero también a personas que han tenido visión y a grandes inversionistas están sacando edificios nuevos donde se pueda vender directamente a esos extranjeros propiedades donde puedan aplicar su renta corta y su estancia cuando estén aquí. El tema Guatapé. Sí. Se viene disparando fuerte en temas de propiedad inmobiliaria. ¿Cómo ha funcionado un poquito también en ese tema del metro cuadrado en ese tipo de municipios que inclusive no tienen ni siquiera la preparación en movilidad, en agua? Apenas van a ampliar la vía, creo que es Marinilla a Guatapé, y hasta hace muy poco sufrió un derrumbe y eso estuvo cerrado como 3, 4 meses, hubo un problema impresionante. No, Guatapé es un municipio de los más apetecidos por los extranjeros porque tienen esa hermosura de embalse para disfrutar, para tener sus deportes, botes, jet skis, en fin. Entonces es un municipio que ha jalonado demasiado. O sea, vos vas a Guatapé y a encontrar muy buenos restaurantes. De hecho, el mismo municipio con EPM hizo una transformación del malecón y lo puso a gran nivel de que sea una cosa bonita para la gente, porque era un tema que estaba descuidado. Pero todo eso que lo ha traído, el tema de los extranjeros, el tema de la inversión extranjera. Ya, eso ha posicionado mucho el municipio y lo va a seguir posicionando. Todavía hay bastante tierra para ese lado que aprovechar y en este momento es un municipio que está en un desarrollo impresionante, pero si te digo demasiado, Juan, es demasiado. O sea, es que están haciendo parcelaciones donde están vendiendo lotes de 2.000 metros a 1.500 millones de pesos para hacer casa. O sea, solo el lote con embalse. ¿Sí me entendés? Entonces es un tema que Guatapé hoy en día tiene propiedades de $1 millón, de 4.000 millones de pesos fácilmente. Sin ningún problema. Y siento que como municipio ya desde lo gubernamental tienen unos desafíos, Manu, por ejemplo, el tema del hospital, el tema de todo el equipamiento. Tienen que ampliar todo ese equipamiento para lo que se les está viniendo encima, ¿sí me entendés? Tienen ya grandes hoteles, ¿ya? Hay hoteles ya de gran nivel en el sector. El tema de la marina. El tema hay una empresa que hace unos viajes en helicóptero y vienen personas muchísimas de otras partes del país, de otras partes del mundo a utilizar este servicio. Entonces van a tener que avanzar en el tiempo e inyectarle bastante dinero al municipio para que ese equipamiento pueda cumplirle a las personas que va a recibir, ¿cierto? Porque eso, pues, para mí no se transforma en otra cosa, sino en progreso, y en que el municipio esté bien. Obviamente tiene algo de malo y es que el local se va a ver afectado, ¿cierto? Porque muchas personas empiezan a vender para que los extranjeros entren,
hagan sus apartamentos, sus viviendas, busquen hacer hotel. Entonces también ha afectado mucho que el local ha salido mucho del municipio, ¿cierto? Pero no deja de ser menos cierto que eso trae un gran desarrollo para el municipio y sus alrededores. Además, unas oportunidades de negocio muy fuertes, Manu, porque normalmente las personas que llegan a ese tipo de municipios y a ese tipo de inversiones son personas, creería yo, que por encima de los 40 años, que necesitan o que tienen unas necesidades de diversión, de acompañamiento, de medicamento, de un poco de temas. Y de tranquilidad, porque la verdad tampoco todo el mundo que llega a Guatapé, por ejemplo, llega buscando ese tipo de diversión y fiesta. Hay gente también, como mucha, que busca es tranquilidad, vivir, ya retirarse en paz, ¿sí me entendés? Entonces buscan un sitio donde puedan tener naturaleza, donde puedan tener un buen disfrute de un sinnúmero de actividades, pero para vivir tranquilos. Yo siento que ahí también hay unas oportunidades de negocio y es importante empezar a hacer zoom de cómo desarrollar toda esa industria, porque es que detrás de la industria inmobiliaria viene toda la gente. Un tema que no nos vamos a meter en él, porque es que se van generando aristas y no acabamos nunca. Los glamping. Hacete una averiguacióncita para un próximo podcast de cuántos glamping hay hoy en Antioquia. Es un tema que tiene una explosión impresionante, impresionante. La gente que tenía sus fincas sin ningún tipo de desarrollo, porque sus abuelos las tuvieron, y pues eran campesinos, agricultores o ganaderos, y que no las quisieron seguir explotando. Hoy en día, esa generación nueva, nosotros con eso haya tirado haciendo nada. Venga, a ver, hagamos unos glampings bien bacanos, sean los que hacen en burbuja tipo carpa, sean los que hacen en madera, en fin. Y eso ha tenido una explosión impresionante. De hecho, la cifra que respalda la cifra de migración va muy enlazada con el tema del ecoturismo. Porque hace poco inclusive hicimos un podcast o creo que fue unos videos de turismo donde efectivamente señalábamos que el ecoturismo es una tendencia mundial y hoy que más o menos el 33% del turismo en Antioquia se basa en ecoturismo. Claro, y por la gran fauna y flora que tenemos ríos, tenemos demasiada biodiversidad de aves, ¿cierto? De naturaleza, en fin. Entonces tenemos unos espacios demasiado lindos donde la gente los está aprovechando. El tema de, por ejemplo, San Rafael con sus ríos, con sus charcos, ha cogido demasiada fuerza. Guatapé es otro ejemplo que ha cogido pues demasiado fuerza. Entonces la gente ya le está creyendo mucho más al tema y yo creo que Antioquia es un departamento, que va a vivir del turismo en su gran mayoría. Bueno, Manuel, entonces yo soy una persona que tiene unos ahorritos, o estoy emprendiendo y ya de alguna forma estoy viendo los réditos de ese emprendimiento, o estoy en un empleo estable que me ha generado unos ahorros y en fin. ¿Cómo empezar a meterme a la industria de propiedad inmobiliaria? Bueno, mi primera inversión. Vamos a hablar, Juan, me gustaría hablar de proyectos nuevos, ¿cierto? Vamos para que hagamos como un análisis que me gustaría partir en 3, ¿ya? Empecemos con ese inversionista de primera vivienda, ¿ya? Primera vivienda. Entonces, listo, tengo unos ahorros y quiero empezar. Lo primero que debo hacer es buscar una buena constructora. Pero entonces, ¿cuáles son esas 3 opciones? Es decir, yo tengo mis recursos. Sí. Y tengo 3 decisiones por tomar. Sí. Vivienda nueva. Sí. O un proyecto nuevo. Sí. ¿Cuál es el segundo? No, voy a partir la inversión en tres tipos de inversionista, no en 3 tipos de inversión, sino en 3 tipos de inversionista. Vamos primero con el inversionista que quiere comprar o su primera vivienda o quiere comprar un inmueble
para sacarle un provecho. Listo. ¿Cierto? Primera compra a la propiedad o primera compra en la industria de propiedad inmobiliaria. Exactamente. Entonces, ¿qué hago? Debo de buscar una buena constructora, ¿cierto? Donde pueda, que me genere confianza. Es importante eso. Una buena constructora que sea reconocida en el mercado, que tenga ya varios proyectos desarrollados, terminados, construidos, que me genere esa confianza para yo ir a entregarle mi capital y que esos recursos pues, me generen una valorización importante. ¿Yo dónde me doy cuenta de esos datos? ¿Cómo averiguo si una constructora es buena o no? Juan, eso más que todo en internet está ya todo muy filtrado, ¿sí me entendés? Las mejores constructoras de la ciudad de Medellín, ahí te van a aparecer un récord de constructoras, de proyectos. En este momento, lamentablemente, hay algunas que han tenido unos reveses económicos por el tema de la inflación, por los altos costos de los intereses, han hecho que algunas han tenido que frenar sus proyectos, pero hay otras que siguen funcionando pues muy bien. Entonces hay que fijarse muy bien en ese tipo de constructoras a la hora de hacer esa inversión. Eso es lo primero, ¿cierto? Luego de que tengo escogida una buena constructora, mirar qué proyectos tiene y en qué ubicaciones las quiere hacer, ¿cierto? Tenemos aquí área metropolitana, donde municipios como Sabaneta en el sur y Bello en el norte son los municipios que más vivienda BIS mueven mensualmente. Entonces, eso también es un tema súper importante, esa ubicación. En esa ubicación, Manu, ahí hay unos problemas o ya también son mitos, esos problemas de agua, sobrepoblación en esos municipios. La verdad es que antes de un proyecto salir a ventas, tiene que tener ya unos permisos predeterminados. Hoy, los municipios y las secretarías de planeación de cada municipio han tenido mucho cuidado con eso. Por la explosión de construcción que hubo, por ejemplo, en municipios como Sabaneta y Bello, tuvieron que ponerle un alto en el camino, ¿cierto? Y venga, vamos a revisar bien todos los requisitos, que sí podamos cumplir con brindarle servicios públicos a la gente, que sí podamos cumplir con el transporte para la gente que se va a movilizar, ya, porque pues tuvieron problemas dando tanta licencia, ¿ya? Entonces hoy en día hicieron un paro en el camino, ¿cierto? Un ejemplo claro es, por ejemplo, el municipio del Retiro. El municipio del Retiro tuvo un crecimiento exponencial en 5 años, la cosa más impresionante. Tuvieron que ponerle un poquito de freno al tema de licencias, buscando el tema de vías, han construido ahora unas nuevas circunvalares, han construido unas nuevas plantas de tratamiento donde han podido ya generarle la tranquilidad a la gente que compre tranquila, porque sí van a poder solucionarle sus necesidades básicas, tal como son los servicios públicos. Pues, ¿sí me entendés? Que había municipios que estaban dando licencia y no tenían ni agua para a los proyectos. ¿Cuál es la preparación que yo debo de tener entonces, en esa primera vivienda? Vamos ahí entonces. Entonces ya escogimos, listo, en qué municipio me quiero meter, ¿cierto? Ahora ya luego voy al proyecto en sí. Entonces, por lo general, ¿qué le recomendamos a este primer inversionista? Venga, vamos a invertir en vivienda BIS, vivienda de interés social, ¿listo? Donde tenemos unos apartamentos que oscilan entre 50 y 65 metros cuadrados, ¿ya? Que ya dependiendo de cada proyecto lo sacan full acabados, ¿cierto? O en obra gris, ¿ya? Eso dependerá mucho de cada proyecto. Adicional a eso, el precio de estos apartamentos no supera los 150 salarios mínimos legales vigentes. ¿Listo? O sea que mal contados tenemos apartamentos entre mínimo 90, máximo 160 millones de pesos a hoy. Obviamente eso anualmente, pues como el salario mínimo va creciendo,
¿cierto? Entonces va también creciendo esta cifra, ¿cierto? Aquí hay que aclarar que ese análisis que estamos haciendo es pensando esto en un negocio. O sea, Ojo, es tu inversión. Sí. Ojo, en un negocio o en mi primera vivienda, ¿cierto? Estamos hablando de en este grupo que estamos separando. Para este ejemplo, estamos cogiendo ese tipo de personas. O la persona que va a comprar su primera vivienda, ¿cierto? O la persona que va a comprar su primer bien inmueble para inversión. ¿Listo? Entonces resulta y sucede que estos inmuebles valen 150 salarios mínimos y la constructora te da unas facilidades de pago en el tiempo, que eso es algo muy importante. La gente cree que es que tiene que sacar un 30% inicial de una. No. Vos cuando hay lanzamiento de proyectos, hasta con 1 millón de pesos puedes separar tu unidad de vivienda. Ya la constructora te dice, ve, mensualmente tenés que dar estos aportes o cada 2 meses. Eso ya depende pues mucho de cada constructora, ¿cierto? Entonces te dan esa facilidad de pago en el tiempo, que eso es muy importante porque pues, la gente vive de unos sueldos, ¿cierto? Y de unos ahorros que tienen programados y pueden así meterse en su inversión y poderle cumplir a la constructora, ¿cierto? Ahora bien, ¿en cuánto tiempo? Aproximadamente en 2 a 3 años, que es lo que más o menos se demora un proyecto grande, macro, en desarrollarse, ¿cierto? Te dan esa facilidad de pago para pagar el 30%. ¿Por qué hablo del 30% del 100%? Porque tenemos un 70% donde vamos a buscar financiación del banco. ¿Ya? Entonces, durante esos 2 o 3 años estamos pagando ese 30%. Y la constructora, antes de entregarnos la unidad de vivienda, nos va a exigir este 70%, donde vamos a utilizar financiación y una entidad financiera. Bueno, parce, pero antes, en ese tema de la obra gris o el full acabado, ¿cuál es el mejor negocio? Porque normalmente cuando uno compra, uno no construye. Entonces, llevar de obra gris a full acabado. Sí, la constructora te ofrece esa opción. Cuando el proyecto lo sacan en obra gris, la constructora te ofrece, ve, te puedo ofrecer este valor adicional, supongamos 15 millones, con estos tales y tales y tales acabados. O te ofrezco esta otra opción que vale 25 millones con unos acabados más finos o más lujosos, ¿ya? ¿Y es mejor hacerlo uno o con la constructora? Todo depende. Porque si usted es la persona que se va a ir a meter a rebuscarse las cositas, pues lo hace uno, ¿cierto? Para que le salga a menor valor. Pero si usted es la persona que no sabe nada, ni quiere tener problemas con trabajadores ni nada, entonces usted más bien paga para que le haga a la constructora o a un tercero. Entonces todo depende de, ¿cierto? Entiendo. Y con el tema del subsidio. Bueno, el tema del subsidio es un tema muy importante, que es al cual le queremos enseñar a las personas a que cuando trabajan en una empresa, no tienen vivienda, pueden beneficiarse de un subsidio del gobierno. El gobierno, cada 4 años, pues con cada presidente que tenemos, van generando unos fondos donde le generan subsidio a las personas, ¿ya? Este subsidio en este momento, por ejemplo, está de 34 millones de pesos, según lo que determine el CISBEN. A vos te hacen pues según tu número de personas, el estrato donde vivís, ¿cierto? El estrato socioeconómico. Determinan en qué nivel de CISBEN estás y frente a ese nivel pues te van a generar un subsidio, ¿cierto? En este 2023 el precio está máximo en 34 millones de pesos. O sea, ya tenés 34 millones de aporte a esa vivienda. Que si compras una vivienda de 140, 150 millones de pesos, pues ya creo que es un valor importante al que puedes aplicar, pero que mucha gente no sabe, ¿cierto? Es que aquí yo creo, Juan, que a la gente la mata mucho la desinformación. Hay que impulsar a la gente a que sea más creativa, que tenga más iniciativa. Venga, yo puedo, ¿sí me entiende? Pero hay gente que se queda ya esperando a que de pronto los llamen y no lo van a lograr. Entonces, esto es un primer subsidio que pueden aplicar. Adicional, los empleados siempre están afiliados a una caja de compensación familiar, ¿cierto?
llámese, no sé, llámese Confenalco, llámese Confama, como a la que estén afiliados. Esas cajas de compensación familiar también tienen otro subsidio, que a veces puede ser concurrente, ese de la caja de compensación y el otro. Eso te iba a preguntar, si se puede acumular. Claro. Hay requisitos, obviamente, que la ley te pone. Por ejemplo, no puedes tener ninguna otra vivienda, ¿cierto? Nunca antes has podido ser beneficiario también de un subsidio, porque si no sería un negocio para muchas personas, pues aplicar 3 y 4 veces a un subsidio. No, vos quedás dentro de un sistema ya marcado. No, a usted ya le dieron, ya tuvo la oportunidad, démosle la oportunidad a otro, ¿cierto? Que de eso se trata. Entonces te ponen un sinnúmero de requisitos, pues. Pero estos subsidios pueden ser concurrentes, y esto es muy importante. Entonces, mira que entre uno y otro, aquí puedes tener casi la tercera parte de tu propiedad. Ya, porque tengo entendido que las cajas de compensación también generan un subsidio importante de algo como de 15 o 20 millones de pesos. Entonces, mira que entre estos dos valores, donde los cojas concurrentes, ya tenés casi unos 50 millones de pesos. Que si vuelvo al ejemplo de 140 o 150 millones, pues ya casi tengo la tercera parte. Obviamente te ponen unos requisitos, no puedes vender durante 2 años, si tenés hijos menores o sos casado, tenés que afectarlo a patrimonio de familia inembargable, en fin, o sea, garantizarle la vivienda a la familia. Sí, que sea un negocio real, pues, o sea, que no se preste para corrupción. Total. Y que no se preste, pues, para cierto tipo ahí de movenciones que no llegan, pues, como a un tema real. Así, entonces, bueno, frente a los subsidios, entonces esto sería a lo que las personas pueden aplicar, y estos subsidios obviamente los recoge la constructora. ¿Listo? Y así aminorar el tema del crédito bancario. Entonces ya no hablaríamos de un 70%, sino hablaríamos de un valor, pues, inferior, que sumado ese al 30% inicial que diste en cuota, más trasladarle este valor de subsidio, estaríamos hablando de más o menos un 60, un 50% que te quedaría por pagar. ¿Ya? Es una gran ayuda. Así enfocaríamos a las personas a que hagan su primera inversión inmobiliaria o buscar su primera vivienda. ¿Listo? Ahora vamos al segundo grupo, que es inversionista de segunda vivienda. Hablo de segunda vivienda no porque vaya a vivir en ella, sino porque ya tiene su primera vivienda y va a buscar una segunda, sea para ponerla a rentar o sea para revenderla. De hecho en esa hay un estudio, es un paper, pues, donde básicamente dicen como que en la movilidad social, la primera vivienda como el activo más importante de movilidad social. Porque es que esa primera vivienda, a medida que uno ya la tiene paga y que la tiene y que no necesariamente tiene que vivir en ella, es un activo súper importante para empezar a transar en el mercado y empezar a generar un patrimonio mucho más grande. Sí, porque te genera tranquilidad económica, sea que vivas en ella o sea que la tengas rentada y sea un anexo más diferente a tu sueldo normal, ¿cierto? Claro, o a lo que te ganes en tu trabajo. Y tener un apalancamiento. Total. No solamente ante el sistema financiero, sino un apalancamiento personal, porque o tenés una renta y tenés ya un activo o un ingreso pasivo, pero también generas un tema de apalancamiento ante el sistema financiero. Así es, porque supongamos que utilices tu primera vivienda en arrendamiento y vas a comprar una segunda, entonces vas a tener el arriendo de ambas para apalancarte, para pagar la cuota que sea de esa segunda vivienda. Entonces, bueno, vamos entonces aquí a una segunda vivienda donde ya la gente quiere invertir un poco más, ¿cierto? Ya la gente de pronto no se quiere meter en un bis, sino que ya se quiere meter en un apartamento ya estrato 3, 4, que ya son apartamentos que van de 400 millones a 600 millones, ¿ya? En este rango, por ejemplo, en Medellín en este momento tenemos unas opciones muy, muy interesantes. Todo el tema desde Bancolombia hasta Itagüí, como no sé si has visto últimamente, se ha venido generando, pues, una gran explosión de construcción impresionante. Ciudad del Río está sobre la autopista, lo que se viene haciendo sobre la autopista y sobre Las Vegas. O sea, mira que todo el tema de Ciudad del Río ha traído en esa parte donde estaba en Colombia
una gran construcción y siguen construyendo porque es un punto muy bueno para la gente para movilizarse, ¿cierto? Tiene muy buenas vías de acceso, está muy bien ubicado, centros comerciales y demás, ¿cierto? Entonces, mira que ahí hay muchos proyectos. Ya si seguimos subiendo más en la autopista, antes de la 10, por la avenida Guayabal, donde quedaba Argos antiguamente, hay un proyecto nuevo que ya sacaron como 6 torres, ya están casi todas terminadas. Y bueno, van a seguir viendo. Ya tenemos noticia pues de que más arriba van a seguir construyendo en todos esos lotes que están a borde de la autopista. Entonces, esa ubicación gusta mucho y están sacando proyectos de esta área. ¿Ya? Ahora bien, mira, te digo que hasta Itagüí porque mira, por ejemplo, el tema de Peldar. Peldar ya salió de ahí y hace 15 días, si no me falla la memoria, acabaron de sacar unos proyectos nuevos ahí, varias constructoras que van full en ventas. Entonces, a esto me refiero con el segundo inversionista que quiere su segunda vivienda, ¿cierto? Es que de hecho, esas empresas grandes que ya están generando también un proceso de que hoy una empresa mantenerse operando dentro de una ciudad, el valor el costo es mucho mayor que el beneficio, claro. En temas tributarios, en temas del valor mismo de la propiedad. Están generando unos grandes lotes. Lo que pasó con Parque Fabricato, por ejemplo. Total. Lo que viene pasando con Peldar acá en el sur. Y todo ese crecimiento yo creo que va a aportar esas empresas, y ese movimiento de las empresas llega a aportar a ese déficit de vivienda que tenemos. Sí, claro, va a aportar porque van a dejar esos grandes lotes para esa utilización ya. Y lotes en el valle. Adicional que el tema, Juan, de la contaminación es un tema que sí o sí los hace salir de la ciudad, ¿cierto? O sea, las grandes empresas han tenido que salir porque las mismas personas me presentan quejas de las altas contaminaciones, llámense contaminación auditiva, del mismo ecosistema por todo este montón de chimeneas, quemas que hacen, en fin. Entonces las empresas sí o sí van a tener que salir del valle hacia las afueras, y esos grandes lotes van a quedar para lo que está pasando en este momento, que es ese tema constructivo. Pero bueno, sigamos, Juan, que me parece muy interesante esta segunda vivienda. Entonces, ¿qué pasa? La gente va, hace lo mismo, el mismo ejercicio que hicimos antes, una buena constructora, un buen sitio, y hace su primera inversión, su segunda inversión, separa un apartamento, 2-3 millones de pesos, separan su unidad de vivienda. Es súper importante estar en las primeras listas de esos proyectos. Ya uno de pronto cuando va a hacer una compra de una segunda vivienda, uno ya está un poquito más chisparoso, por así decirlo, en el tema. Entonces hay que estar muy atentos a esas salidas. Por ejemplo, en esas salidas de esos proyectos de Peldar, no te imaginas las carpas y la gente así impresionante. Yo no te puedo creer. Filas. O sea, habían filas en varios proyectos para la gente comprar. ¿Por qué? Porque hay que estar en las primera lista. Precio de primera lista. Cuando nosotros le dijimos precio de primera lista, es porque es el precio más económico. Y eso empieza a subir de una manera impresionante. ¿Por qué? Porque una constructora vendió los primeros 20 apartamentos y te voy a poner un ejemplo. Ya el metro cuadrado no vale a 6 millones, sino que vale a 6.200. Perdón, se quedó. Listo. Ya el primer apartamento, ya una constructora vende 20 apartamentos, ahí mismo brinca el metro cuadrado. Vendió otros 20, ya vendió 40, brinca el metro cuadrado. Entonces salió a precio de lista a 6 millones, brincó a 6.200, a 6.400 y así sucesivamente. Sin ni siquiera pegar el primer ladrillo. Solamente en ventas, que esa es la primera utilidad que tiene este inversionista que se mete en ese tipo de vivienda. No han pegado el primer ladrillo y ya está ganando su dinero, ya se está valorizando en el tiempo sin ni siquiera la constructora empezar. Mano, Beni, pero entonces ese precio de primera lista ¿es transparente? ¿O es como las boletas a veces de los conciertos que ya va uno a ver y ya están vendidas? No, es totalmente transparente. Las constructoras les interesa llegar a algo que se llama el punto de equilibrio. Ellos necesitan generar ventas para iniciar la construcción del proyecto, ¿cierto? Hay muy pocas que tienen ese poder financiero como para arrancar a pulmón propio, como se llama, ¿cierto? Pero hay muchas que necesitan generar
ese equilibrio financiero en ventas para poder arrancar un proyecto. Entonces tiene que ser absolutamente transparente ese precio de primera lista. Es el precio que ellos dan más económico para que vos como inversionista te sientas incentivado a hacer esa primera inversión. ¿Y hay algún derecho... Ese primer pago, perdón. ¿Y hay algún derecho de preferencia de esas constructoras que generan por uno ya estar en proyectos anteriores con ellos? Posiblemente, claro, hay derechos de preferencia que los conseguís ya en términos comerciales, ¿cierto? Si yo soy un inversionista que ya le he hecho, por ejemplo, 4 o 5 compras, entonces ya ellos mismos me llaman. Vea, señor Juan Esteban, vamos a lanzar este nuevo proyecto y queremos que usted haga parte de él, ¿cierto? Entonces te hacen ese tipo de invitaciones para que vos estés en esas primeras listas, ¿ya? ¿Por qué? Porque saben que sos un inversionista que va a comprar 1, 2, 3. Hay gente que compra hasta pisos completos en esas primeras listas, pero porque ya saben cómo es el manejo y cómo van a generar ese tipo de ingresos y de valorizaciones en el tiempo. Porque es que eso es un negocio hermoso, por lo que te digo, es generar ingresos con tu dinero y que vos no tengas que hacer nada. ¿Sí me entendés? Simplemente tienes que ser muy juicioso financieramente para responder por las cuotas, ¿cierto? Que tenés que generar, como te explicaba antes, sea mensual o sea cada 2 meses, ya, tenés que ser muy juicioso para no pues, tener problemas con los pagos y para esperar a que la constructora desarrolle toda esa construcción para vos tener un final de valorización real, ¿cierto? Un retorno sobre la inversión. Hay un término que se llama el ROI, ¿cierto? Que está muy de moda ahora, que es el retorno sobre la inversión. ¿Qué retorno voy a tener yo sobre lo que invierto? ¿Ya? Entonces, no es solamente decir en cuánto compré y en cuánto vendí, ¿cierto? Es cuánto tiempo me voy a demorar, ¿cierto? Es qué flujo de caja tengo que tener mensualmente para eso. Adicional, lo que vos me decías ahora, ¿voy a vender antes o voy a vender después de escriturar? Ya eso depende de cada quien, ¿cierto? ¿Cuánto me quiero ganar? ¿Poquito? ¿Mucho? Aparte porque todo es depende que de eso. yo en lo personal siento que cuando uno no tiene el suficiente flujo y apenas se está metiendo, yo lograría vender antes de escriturar, porque obviamente la escritura te va a golpear en el flujo, Sí, vas a tener claro. que bajarte del bus de una platica para Total. escriturar, impuestos notariales, un poco de temas. Y cuando vos, hay una cosa muy beneficiosa, que cuando vos tenés ya un buen ojo comercial para saber dónde meterte, vas a tener unas excelentes rentabilidades en valorización. Entonces son proyectos que ya van a ser éxito en ventas. Un ejemplo, la gente que va y se mete en estos proyectos de Peldar, ese punto y esa ubicación es estratégico. Tenemos el metro al lado, tenemos centro comercial, tenemos el municipio de Envigado, el parque a unas cuadras. Entonces, un punto como esos son proyectos que se van de una. Es, por ejemplo, un proyecto, no sé si recordás, que sacaron en San Diego Sí. hace muy poco, Sí. que ya está listo y ya está pues muy construido. Ese proyecto lo vendieron en un fin de semana. Imagínate, o sea, lo que es tener un buen punto para vos como constructor. O sea, un buen punto que te genera las ventas de una, ¿sí me entendés? Entonces, esto cuando vos ya tenés un muy buen ojo, entonces ya cuando vas a acabar, cuando la constructora está terminando de construir y vos ya vas a vender, ya vas a la fija, porque tenés una valorización demasiado buena, demasiado buena. Como te explicaba ayer, son proyectos, por ejemplo, que pudieron haber costado 450 millones y que a la hora de vender vas a vender en 100 millones de pesos más en 2, 3 años. ¿Sí me entendés? Entonces es muy alta la valorización que tiene este tipo de proyectos, ya por su buena ubicación y por sus buenas ventas. Entiendo. Bueno, entonces, esa es cuando me voy a meter a la industria con mi segunda vivienda. Total. ¿Cierto? Ya digamos que en la recomendación de meterme en una segunda vivienda o en un segundo activo de propiedad inmobiliaria, ¿crees que lo mejor es haber pagado la primera o no necesariamente? Depende si vivís en ella o no. Porque si no vivís en ella, pues la renta de esa primera te está ayudando a tener el Amortizar. colchoncito para amortizar la deuda de esa primera, ¿cierto? Y de pronto tenés el suficiente flujo o ahorro de tu sueldo o de tus utilidades para meterte en un segundo, ¿ya? Pero si logras tener la primera ya totalmente paga,
pues tranquilamente lo pudieras hacer en esta segunda, ¿cierto? Bueno, Manu, y el tema de los pisos. Siento que hay muchos mitos ahí de altura, Sí, primer claro. piso. ¿Cómo funciona más Pues, o menos ese comercialmente tema? siempre van a gustar más los pisos más altos por la vista, ¿cierto? Hay un tema que es que pues, las constructoras tratan de acomodar según la ubicación los proyectos lo mejor que se pueda para generar una buena vista para ellos y por eso cobran primas de altura que van desde, dependiendo del proyecto obviamente y del costo, desde 1 millón de pesos y por cada piso que va subiendo te va generando más prima de altura sobre el piso en que querés estar, ¿cierto? Pero no es que sea un mito, eso es real, Juan. Si quieres estar más arriba y tener una mejor vista, pues tienes que pagar más por ella, ¿ya? Y comercialmente hablando, gustan más los pisos altos que los pisos bajos. Habrá pues quien obviamente diga, no, es que a mí me da miedo estar en un piso alto, no me siento cómoda, le tengo miedo a las alturas, en fin. Listo. Pues tiene su clientela, como Sí. todo. Pero la regla general es que a la gente le gusta estar en pisos altos. O sea que normalmente si yo estoy viendo de esto un negocio, para invertir mis recursos en primera o en segunda vivienda, la recomendación es busque pisos altos. Busco pisos altos, adicional que también hay un tema ahora pues con tanta tecnología que tenemos y todo eso de la inteligencia artificial, ya los proyectos te sacan unas vistas reales según la altura. Entonces vos vas a comprar un proyecto y ellos ya lo tienen montado, vea, aquí va a quedar su balcón y esta va a ser la vista que va a tener. Entonces vos te vas a sentir en lo que estás viendo, qué es lo que voy a ver cuando termine algo. Entonces, eso ha ayudado demasiado, ¿cierto? Y es lo primero que se va, pues esos pisos altos son los primeros que van dentro de los proyectos siempre. Entiendo. Y el tercero, Bueno, ahora el vamos tercer punto que al tenemos tercer ahí. y último escenario que yo creo que ya nos está acabando el tiempo y es el inversionista que tiene ya un excedente bastante grande económico y que se ha generado ahora mucho, sobre todo por el tema de la gentrificación y los proyectos Airbnb y son los proyectos asociativos, ¿ya? Estos son personas que tienen demasiado flujo en dinero, de caja, y se asocian arquitecto, dueño del lote, constructor, alguien encargado de ventas, ¿cierto? Se unen y ¿qué hacen? Buscan socios estratégicos con el capital. Aquí ya no hay apalancamiento financiero, ¿ya? Así cada quien es a pulmón propio. Entonces, por lo regular estos proyectos los sacan en 18 meses, ¿cierto? Y cada socio, son proyectos que sacan más o menos entre 10 y unos 15 apartamentos, ¿ya? Esto está muy de moda en el poblado. No sé si has visto unos proyectos muy lindos, tipo industriales, mucho concreto a la vista, un montón de zonas verdes pegadas de los muros, en fin, unos proyectos bastante llamativos y arquitectónicamente pues que se las ollan muy bacano. Entonces sacan 10, 15 apartamentos donde entre 10 y 15 socios, ¿cierto? Van a pagar en 10 meses a pulmón propio el proyecto. Tienen que estar los 10, tienen que estar casando. En esos 10 meses hay que pagarlo todo, ¿cierto? Que normalmente esos proyectos se dan cuando la norma no permite mucha altura. Sí, también porque ahí yo vuelvo y te digo, como es a pulmón propio, ¿cierto? Entonces se vuelve peligroso al tema donde sea algo más grande. ¿Sí me entendés? Es que el tema es que, y que se hacen cosas muy top. ¿Sí me entiendes? Unos acabados demasiado finos, demasiado modernos, demasiado costosos, entonces tampoco pueden excederse en número de viviendas. ¿Sí me entiendes? Porque ya se vuelve algo peligroso. Claro, se vuelve mucho ¿Ya? capital. Mucho capital invertido. Y el éxito es que se pague todo el costo del edificio costo del en edificio 18. en 10 meses, no. En La 10. construcción se demora 18 meses aproximadamente, pero este tipo de inversiones en 10 meses tienen que estar lista, porque el proyecto lo necesita, es algo que no se puede parar. ¿Sí me entendés? Entonces, ¿qué beneficios tiene esto? Que, por ejemplo, en el poblado hoy, como te dije ahora, el precio del metro cuadrado está a 11 millones comercialmente. Las constructoras que están construyendo en el poblado en ese momento, a eso están saliendo a ventas. Pero en un proyecto de estos, al inversionista le queda su unidad de vivienda, le queda un ejemplo a 8 millones de pesos.
Pues tenemos 3 millones de pesos de diferencia por metro cuadrado. Son apartamentos que salen más o menos desde 170 a 250, 300 metros, dependiendo pues de lo que saque, de lo que saquen estos socios dentro del proyecto, ¿ya? Hay unos que le meten piscina a los penthouse, en fin, o sea, los hacen demasiado top, y esto es lo que hoy en día está yendo para estancia corta. Está estancia corta y para estrato 6 en la ciudad, ¿ya? Está teniendo mucha acogida este tipo de proyectos, donde la gente está aprovechando que tiene ese flujo de dinero, que no tiene que apalancarse financieramente para tener ese tipo de proyectos, ¿ya? Hay unos que lo utilizan para vivienda propia, ¿cierto? Y hay otros que pues invierten y revenden ya cuando salga, porque apenas que el proyecto está listo, ya puedes vender, o cuando ya lo tenés pago, pues no, tampoco tenés que esperar a que lo terminen. Cuando lo tenés pago lo puedes revender al precio full, obviamente, pues porque nadie va a comprar huevos para vender huevos, ¿cierto? Al mismo precio. Pero si vos adquiriste un precio de metro cuadrado a 8 millones de pesos porque hiciste un esfuerzo financiero, pues vas a tener todo el derecho de venderlo a 11 para tener esa utilidad. Y que normalmente el cierre financiero ya está desde el principio. Sí, claro. Como te digo, hay 10 meses para pagarlo y saben cómo se va a pagar y cómo son las cuotas, y hay que separarlo con X valor también, ¿cierto? Y hay que dar al mes 4 tanta plata, al mes 6 o mensualmente, según como cada quien tiene sus flujos de cajos distintos. Tienes 10 meses para pagar, ¿cierto? Ya vos mirarás ahí en cómo te repartís el tiempo, si ya sos un gran inversionista, cómo pagas esa plata. Pero lo cierto es que al mes 10 eso tiene que estar ok, listo. Bueno, Manuel, ¿cómo llego a tu inmobiliaria? Ve, a nosotros nos encontrás en Instagram como @guía inmobiliaria _. En Facebook estamos como Guía Inmobiliaria Medellín, y tenemos nuestra página web www.guiainmobiliariamedellin.com. Adicional, en el teléfono 317-333-1051 generamos atención vía telefónica o vía WhatsApp. Tenemos propiedades en toda el área metropolitana, ¿ya? Nos especializamos, sí, Poblado, Envigado y Oriente Cercano, pero la verdad, pues, hemos crecido tanto, gracias a Dios, que ya pues nos ha tocado recibir apartamentos en toda el área metropolitana, porque la gente ya cree demasiado en nosotros y pues generamos esa confianza. Entonces hay mucho, por ejemplo, cliente inversionista que nos ha comprado en Itagüí, en Bello, en Sabaneta, apartamentos. Entonces nos ha tocado expandirnos un poquito. Solo para compra y venta. Solo para compra y venta, no trabajamos arriendos, solo para compra y venta. Manu, muchas gracias por venir. Hey, Juan, muchísimas gracias, papá.